ejercicio. Esta es la última semana de clase, prácticamente esta clase y la clase del viernes serían nuestras dos últimas clases antes de su parcial, que es el día martes, ¿no? El parcial es el día martes 31. El 31 de agosto, ¿no? Entonces, prácticamente esta semana nos tocaría repasar todo lo que hemos estado viendo en todas las clases anteriores. Básicamente el día viernes vamos a ver la parte teórica, un poquito del repaso de la parte teórica y algunas, despejar todas las dudas que tengan acerca de los ejercicios que hemos realizado en clase, ¿ya? Todos los ejercicios que hemos realizado en clase son como una práctica antes de su parcial. ¿Okay? Los ejercicios para su examen son muy parecidos a los que hacemos en clase. No hay nada fuera de lo que les he explicado. Son dos temas de los que damos el examen. El de la primera unidad, que es la parte teórica, más teoría que práctica, los elementos geométricos de sección del canal. Y en el unidad 2 hemos visto los tipos de flujo. Y la parte práctica de la unidad 2 es lo que estábamos haciendo, el número de Reynolds, el número de Freud y determinar el flujo uniforme, que sería el cálculo del coeficiente de Manning con la ecuación de Manning, o el cálculo de la pendiente longitudinal, o el cálculo de mi tirante, ¿no? De todas las variables que hay en flujo uniforme. Con respecto al ejercicio que estaba pendiente de la anterior clase, le dije que se lo anoten y que lo puedan subir a la plataforma. Hoy día se los voy a habilitar recién el Moodle para que puedan subir ese ejercicio. ¿Cuánto les salió a los que hicieron el ejercicio? ¿Cuánto les salió el resultado para comprobar, ¿no? Teníamos que calcular el caudal y determinar si el flujo es subcrítico o supercrítico. En el caudal a mí me salió 26.41. 26.41. A ver, alguno de sus compañeros, ¿cuánto le salió su caudal? Y aquí tienen, lo tengo ya anotado, tenía 3 tipos de caudal. Era 31.86, 31.75, 31.88, pero 26. A ver qué dicen sus compañeros. Primero tendría que haber determinado el radio hidráulico, su área, el radio hidráulico, el área y el perímetro mojado. O al revés, ¿no? Primero el área, el perímetro y luego el radio hidráulico. Entonces, para el área, 2.4 al cuadrado menos un medio, o sea,
Yo les explicaba en clase el cuadrado, el área del cuadrado menos el área del rectángulo, del triángulo, ¿no? Entonces un medio de 2.18 por 10.9. Aquí es 2.18 por 10.9 que me hubiera dado esta distancia de acá. O 1.09, perdón, la altura. Acá debería estar 1.09 y no 10.9. A ver. ¿Y cuál es ese 1.09? El 1.09, ahorita le vamos a buscar. Esto es 2.18, que sería la base de este triángulo. 1.09 es la altura de este triángulo. Desde aquí hasta aquí. Entonces sería base por altura sobre 2, ¿no? ¿Sí? Como que ese triángulo es un ángulo recto donde los 90 grados están en la esquina del Aquí. cuadrado. Yo conté como base el 1.54. Ya. Multipliqué 1.54 por 2.18. Ya lo dividí entre 2. Ya no sé. Pero si Error está mío. tomando esto como el ángulo de 90, esta la está tomando como la altura. 1.54 por 2.18 dividido entre 2. ¿Y cuánto le salió eso? El área me salió 4,08. Ahí lo peleé yo. A ver. 1.54 por 2.18 dividido entre 2. 1.68 le sale esa parte, ¿no? Ya debería salirle lo mismo, sí. Porque si yo tomo 2.18 dividido entre 2, 1.09. Con uno sale 1.08 y con otro 1.09. 1.09 por 1.09. En uno le sale 1.18, ¿no? Ya. Vamos a ver aquí. 2.18 por... Para iniciar aquí no es 10.9, ¿no? Es 1.09, pero 2.18 por 1.09 dividido entre 2. Y usted tomó 1.54 por 2 por 1.09. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Cuál de las áreas está correcto?
¿Qué área tomamos como valedera en el caso del triángulo? Y por ahí yo estoy mal porque si yo cuento como triángulo rectángulo, eso creo que mi altura debe haber sido, o sea, la base 1,54 y la altura, eso, ajá, lo que está señalando, 2,4 menos lo que tiene que ser ahí. 2.4 dividido entre 2, suponiendo Si, que si está en está la aquí mitad, en la sí, mitad, ¿no? Suponiendo que está en la sí. mitad, pero no sabemos si exactamente está en la mitad. Pero debería ser el mismo valor de 1.54. Muy gráficamente no podemos tampoco. El 2.4 dividido entre 2 sale 1.2. La mitad del triángulo, del rectángulo, o del cuadrado, perdón, es 1.2 y esto está en 1.54. Entonces, gráficamente esto está mal, ¿no? La mitad del, si esto es Sí. 1.54, debería estar hasta acá. Y Y 1.2 recién es la mitad. ¿Sí? si saco el valor correcto, ese cateto sale su área, yo estoy mal. Ya. Saqué el cateto de ese triángulo y sale su área. Sale misma área, ¿no? Tomando, Sí. tomando como base esta parte que estoy señalando ahorita de 2.18, la altura de 1.09 dividido entre 2. Lo que pasa es que el gráfico no está totalmente bien elaborado, porque la mitad aquí visualmente hiciera parecer que esta distancia es la mitad de 2.4 y no es así, No, no es. ¿no? Entonces tenemos que basarnos en los datos que tenemos y no muchas veces en el gráfico, ¿no? Hay veces no está a escala real como debería estar. Entonces el área, la base tomamos como 2.18, la altura que está señalando aquí, 1.09, la dividimos entre 2. Y el área entonces me saldría 4.57. Corregimos eso en sus trabajos, ¿no? El área del cuadrado lo resto al área del triángulo. En el caso del perímetro, tal vez es un poco más sencillo. Vámonos otra vez aquí al grafiquito. Tenemos dos lados de 2.4, por eso es 2.4 por 2. Y tenemos que sumar dos lados cuya distancia no sabemos, porque solo sabemos la distancia de este triángulo de aquí que está vacío, 1.54. Entonces, dos lados de 2.4 menos 1.54, porque hay una distancia que no sabemos. ¿No ve? Ahí está explicando entonces por qué no podemos tomar la mitad como triángulo pequeñito de aquí. Entonces ya con eso puedo yo determinar mi perímetro. 2 por 2.4 más 2 por 2.4 menos 1.54, dándome un perímetro de 6.52. ¿Les salió eso o ahí también les ha variado? Una vez yo tengo el área y el perímetro, ya eso ya es como una forma mecánica, saco mi radio hidráulico 0.70.
57.2 dividido entre 6.52, 701. Entonces, como inciso B, estoy calculando el caudal con una pendiente de 0.02. El ejercicio me decía que sí, ya tenía la pendiente 0.2 y el coeficiente Manning 0.016 que está aquí. Entonces anotaba mi ecuación de Manning en función del caudal. Caudal es igual a 1 sobre n por el área, por radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente longitudinal S elevado a 1/2 o raíz cuadrada de S. Entonces 1 sobre n es 1 sobre 0.016 por el área 4.52 por el radio hidráulico 0.701 elevado a 2/2 por la raíz cuadrada o si quieren también ponerlo en potencia 0.02 elevado a 1/2. Y toda la operación me da un resultado de 31.89. El ejercicio no terminaba ahí. Aquí tenían que calcular ustedes si el flujo era supercrítico o subcrítico. ¿Ya? Eso era como algo más que tenían que hacer. Ya, ahora sí. Entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Léanlo. Dice un caudal trapezoidal de base 3 metros y de inclinación lateral un ángulo alfa, tal que la tangente de ese ángulo alfa sea igual a 2. Está revestido de grava fina y su coeficiente n, aquí hubo un error en la descripción, es de 0.02. ¿Ya? Entonces acá su coeficiente n es 0.02. Entonces tenemos un coeficiente n, tenemos una inclinación lateral que se refiere al talud. ¿Ya? Tenemos la base que es de 3 metros, que igual en la figura me muestra la base de 3 metros. Y ha de transportar un caudal de 10 metros cúbicos sobre segundo. En este caso voy a tener dos incisos. Vamos a hacer el primero. Puede construirse con una pendiente de fondo, dice, de 0.001. Si la velocidad en un régimen uniforme ha de mantenerse por debajo de un límite de 0.75 con la finalidad de evitar el arrastre del fondo. Primeramente, no me da un valor de talud en sí, solo me dice que la inclinación lateral, fíjense aquí, me da el ángulo alfa y tengo tal que la tangente de ese ángulo alfa es igual a 2. No solamente tengo eso. Entonces, dibujo mi referencia, un triángulo, para poder encontrarnos. Acá tenemos nuestro ángulo alfa. Y tengo mi talud que nosotros vamos a necesitar para nuestra ecuación, como denominado como M. Nosotros lo hemos usado en las fórmulas como Z. Entonces, tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto 1 sobre M o sobre Z. Entonces, Z va a ser igual a 1 sobre la tangente del ángulo y la tangente del ángulo mediante el problema sabemos que es igual a 2. Por lo tanto, M va a ser igual a 1/2 y nuestro resultado nos va a dar que M o Z, nuestro talud horizontal, va a ser 0.5. Hasta ahí ya tenemos ese valor del talud.
Entonces, lo que vamos a hacer aquí primero es estimar la altura del agua, o sea, nuestra Y, nuestro tirante, para luego analizar esta parte de acá, ¿no? Tiene que cumplirnos esta especificación que sea menor a 0,75 y con esta pendiente. Entonces el área va a ser igual al caudal sobre la velocidad. El área hidráulica va a ser igual a 10 metros cúbicos sobre segundo sobre la velocidad. Aquí es donde yo ya estoy colocando, tomando en cuenta el 0,75 de velocidad que debe cumplir mi área. O sea, es por eso que utilizo de forma inicial la ecuación de continuidad. Entonces ya estoy colocando mi velocidad límite de 0,75 para saber cómo se debe construir, con qué dimensiones se debe construir ese canal y tomando en cuenta nuestro caudal. Entonces el área me tiene que salir 13.33. Cuando hagamos secciones de máxima eficiencia hidráulica, este procedimiento se va a usar en ese tipo de secciones. En algunos ejercicios se utiliza este tipo de procedimiento. Inclusive hacemos unas igualaciones. Se iguala esta área que es hidráulica con el área geométrica. Bien. En este caso el área 13.33 metros cúbicos acá por la ecuación de continuidad. Y aquí es donde les indicaba lo que les explicaba hace ratito. El área geométrica, o sea, el área el área hidráulica, por eso está como área H, es la que sacamos anteriormente con la velocidad y el caudal. Pero eso lo tengo que igualar con el área, en este caso área geométrica, que sería el área que tienen en sus fórmulas de las tablitas, ¿no? Sería el área geométrica. Sería B por Y más Y cuadrado sobre, en este caso esta tangente de tita, pero es el área que ustedes tienen sobre un canal trapezoidal. ¿Ya? Entonces, al igualar ambas áreas, ya voy a tener aquí tenemos área. Voy a tener una ecuación, la resuelvo en la ecuación y voy a, en este caso se hizo de forma con la ecuación cuadrática y voy a asignar el valor de Y de 2.92. Es una forma de hallar mi tirante, ¿no? Coloco todo en función del tirante y puedo encontrar mi tirante. Una vez que ya encontré el tirante, me sale 2.92, lo pueden ustedes verificar. Entonces recién voy a utilizar la ecuación de Manning. Con la ecuación de Manning, tomando en cuenta las dos áreas, he sacado el tirante, voy a verificar que esa velocidad no supere los 0,75. Entonces, el radio hidráulico será igual a al área sobre el perímetro. El radio hidráulico me va a dar un valor de 1.59. Y eso lo llevo a mi fórmula de Manning. Velocidad igual a 1 sobre n, radio hidráulico a la 2 tercios. N es igual a 0,02, radio hidráulico 1,59 y la pendiente, la que nos asignaba el problema, 0,001. El resultado me va a dar un valor de 0,68 y de esa forma es menor a 0,75. Entonces cuando me dan un parámetro que debo cumplir, eso se llama un parámetro, que me dice que la velocidad debe ser menor, hay veces me indica que el área debe cumplir ciertas características, entonces hago de esta forma. Igualo la área, en este caso área hidráulica, que es de
sacada de la ecuación de continuidad, con el área geométrica. ¿Okay? Y de esa forma se comprueba que utilizando esa pendiente de fondo, la velocidad es menor a 0,75. ¿Ya? Este tipo de ejercicio yo les estoy explicando un poquito, pero se ven mayormente cuando trabajamos con secciones de máxima eficiencia hidráulica, porque lo que se trata es de hacer que el canal sea eficiente hidráulicamente, que con una mínima sección o con una sección adecuada vaya a una velocidad que no provoque erosión y tampoco sedimentación, y al mismo tiempo con un caudal o que lleve la mayor cantidad de caudal. Entonces, a eso se le denomina una sección de máxima eficiencia hidráulica. En el caso del inciso B, por eso es que yo les explico este ejercicio, no deje que lo hagan ustedes. En el caso del inciso B, dice, si se trata de un canal revestido de tierra y necesito yo que para evitar el crecimiento vegetal en las paredes, se recomienda que la velocidad media en la sección no sea inferior a 1 metro sobre segundo. Entonces, no debe ser menor a 1 metro porque si no le van a crecer vegetación a los costados. ¿Qué pendiente de fondo mínima sería necesaria? Entonces, como me dice pendiente mínima, igual que el anterior ejercicio, la altura de la lámina del agua en el canal para obtener el radio hidráulico, debemos utilizar la ecuación de Manning, despejar S. En este caso ya tengo que despejar S para un canal revestido de tierra que tiene una N de 0,02. Entonces lo mismo, el área hidráulica, en este caso ya no utilizo la anterior velocidad, sino una velocidad de 1 metro sobre segundo. El caudal es el mismo del anterior ejercicio, o del anterior inciso, 10 sobre 1, 10 metros cuadrados, ¿no? Y el área hidráulica, B por Y más Y cuadrado sobre tangente de M. Si no me equivoco, esta fórmula es para secciones de máxima eficiencia. Por eso es que la ven extraña ustedes, ¿ya? Porque en su tablita está la que siempre utilizamos aquí, ¿no? B más Y, B por Y más ZY cuadrado, que es esta área. Entonces, esta área de acá es un área de... En realidad, fíjense que M es la misma, ¿no? Solamente expresada de distinta forma. No sé por qué lo habrán expresado así aquí, pero 1 sobre tangente de alfa es lo mismo que M. Ya lo habíamos sacado anteriormente, entonces es mi área hidráulica, o mi área geométrica, perdón. Entonces igualo el área hidráulica 10 con el área geométrica, resuelvo la ecuación, adopto el valor positivo y nuevamente con esa Y que me salió, el tirante que me salió, calculo el área, el perímetro, el radio hidráulico y de la ecuación de Manning de velocidad despejo la pendiente S, que es lo que tengo que calcular, dándome un valor de 0,00026. No sé si tienen alguna consultita aquí. Lo único que voy a hacer énfasis aquí es que cuando tengo cuando yo tenga que cumplir ciertos parámetros, en este caso la velocidad que no sea inferior a 1 metro sobre segundo y en el anterior que sea menor a 75, entonces utilizo que el área hidráulica va a ser igual al área geométrica para que de ahí determine cuál es el valor de Y, o sea, mi tirante. Una vez encontrado el tirante, recién yo voy a calcular el área de ese canal, el perímetro de ese canal y el radio hidráulico de ese canal. Con esos datos me voy a calcular mi velocidad
En Manning, si es que me pidieran velocidad, en este caso me pide la pendiente longitudinal y sé que ya estoy cumpliendo los dos parámetros, ¿no? Ya tengo un tirante que va a cumplir con esa velocidad. ¿Queda claro o tienen alguna duda? Ya la segunda área no utilizamos la fórmula geométrica, ¿no? ¿En cuál? Esta es el área de caudal sobre velocidad. Y esta área que está escrita aquí llega a ser la misma que está aquí escrita aquí. Es lo mismo. No se olviden que antes, en la diapositiva anterior, tangente de tita era igual a 1 sobre m. Y m era igual a 1 sobre tangente de tita. Entonces, aquí, en vez de colocarle m, le están poniendo 1 sobre tangente de alfa, perdón. 1 sobre tangente de alfa. En vez de poner m, está 1 sobre tangente de alfa. Pero ustedes aquí, esto podía no escribirse así y escribirse b por y más my cuadrado. Es la misma. Es el área geométrica. Entonces, la última explicación que hizo para encontrar el valor de y, dijo que utilicemos el área, pero en su fórmula geométrica, ¿cierto? Claro. Cuando yo Y ya de encuentre ahí, mi y, esta y, no sé si me dejé explicar. Esta y que estoy aquí haciendo un cuadradito ahorita. Esa y sale de esta ecuación, de esta igualación entre el área hidráulica y el área geométrica. Ahí quedamos claros. sí, sí, y ya de ahí, si va a calcular el área para la ecuación de Manning, va a usar cualquier ecuación. No. Cuando yo ya tengo y, que es mi tirante, una vez que tenga mi tirante, tengo que calcular el radio hidráulico para poder utilizar la ecuación de Manning. En este caso me dice utilizando la ecuación de Manning. Si el ejercicio me dijera que yo utilice la ecuación de Chesi, no necesito calcular ciertos incógnitas que están dentro de la ecuación de Manning, ¿cierto? En este caso, utilizando la ecuación de Manning. Para Manning, ¿qué necesito? Radio hidráulico, pendiente y el coeficiente de rugosidad. Como ya encontré mi tirante, solo encontré tirante, no encontré área. ¿Y a qué es igual el radio hidráulico? Al área de la sección transversal sobre el perímetro de la sección transversal del canal. Entonces, por eso que estoy volviendo a utilizar el área geométrica, la ecuación de la figura. Pero anteriormente no había calculado área, solamente utilicé la ecuación de área para poder igualar y encontrar el tirante. Ahora sí tengo que encontrar el área porque ya tengo el tirante. Este tirante lo utilizo en esta ecuación. ¿Se entiende? Pero ahí directamente no es 10. No. 10 es el área hidráulica sacado del caudal sobre la velocidad tope que me dan. Yo necesito sacar otra velocidad utilizando el material y la pendiente.
sea, voy a sacar una velocidad, si quieren decirlo, una velocidad de la trayectoria de ese flujo. Pero esta velocidad es como una velocidad tomando en cuenta el caudal. Son distintas, esta velocidad de Manning es la velocidad media, por así decirlo. Y esta velocidad es una velocidad que puede ser la inicial o la global. En realidad debería ser la inicial porque es como que está introduciéndose un caudal a una velocidad inicial, algo así. Pero no son las mismas. Y siempre, la mayoría de los ejercicios van a ver ustedes, no siempre, pero la mayoría vamos a ver que igualamos el área hidráulica con el área de la sección. No vayan a confundirse. No puedo utilizar esta área que utilicé caudal sobre velocidad en radio hidráulico. Porque por definición, el radio hidráulico es área de la sección transversal, o sea, de la sección, contando las dimensiones. Área de la sección, tomando en cuenta la base y la altura de flujo. Si yo coloco esta área que está, que hemos resuelto 10, por ejemplo, de caudal sobre velocidad, no estaría cumpliendo la definición de radio hidráulico. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí. ¿Quedó más claro o le quedó alguna duda? No, quedó claro. Ok, básicamente por el tema de los conceptos, ¿no? En la primera parte hemos visto, esto es por continuidad y esto es la ecuación de flujo, velocidad por Manning es ecuación de flujo uniforme. Y si yo quiero calcular velocidad aquí, es velocidad por continuidad. Son dos términos distintos. Aquí si antes, o sea, en algunos ejercicios hemos calculado velocidad con continuidad, pero es porque el área ya lo habíamos hallado con los parámetros de la sección. Por eso es que tal vez se confunde un poco. Antes encontrábamos caudal por Manning y el área ya habíamos incluido mi tirante medio y mi base. Y por eso es que la velocidad la podíamos sacar mediante continuidad, ¿cierto? O también el caudal lo sacábamos mediante continuidad. En este caso es totalmente diferente porque estoy usando un parámetro de velocidad que me están dando como un tope. Estoy sacando un área sin tomar en cuenta qué sección es. Porque tengo un caudal, tengo una velocidad, pero el área, no sé si esta área de 10 es de una sección rectangular o desde una sección trapezoidal o es de una sección triangular. Creo que ahí ya un poquito queda más claro. No sé qué sección es, ¿no? Entonces, al no saber la sección, no estoy determinando muy bien la velocidad media de esa sección. ¿Quedó un poco más aclarada esa parte? Vamos a borrar un poco esto. Sí, ingeniero. Ok. Bueno. ¿Alguna consulta más? Vamos a ir a ver los otros ejercicios.
¿Lo vieron complicado esta partecita? ¿Está como para ponerlo en el examen o no? No. No. ¿Por qué no? Van a esperar un momentito así. Ya, vamos a ir por nuestros últimos ejercicios. Son 1, 2, 3. Don Gerardo, ya le envié el pedido. Ya, ahorita dame. Gracias. Gracias, hasta luego. Ya, gracias. Ya. ¿Cómo vamos? 1, 2, 3, 4 ejercicios. 5 ejercicios son. A ver si terminamos. Hasta las 6 yo creo que sí. Ok. A ver. Estos ejercicios ya son de todo un poco. Por ejemplo, el segundo es de hallar los elementos geométricos de la sección. A ver, este de aquí dice un canal rectangular. Este lo vamos a hacer conmigo. El siguiente lo van a tratar de hacer ustedes porque es un ejercicio de encontrar perímetro radiohidráulico y todos los elementos de sección del canal. Vamos a ver que practique. En este caso me dice que tengo un canal rectangular, lo vemos en la figura, con su base que está definido como la letra B y una altura que está definido como B medios. Este canal rectangular se va a transformar en un conducto circular para atravesar el túnel de una montaña. O sea, es un canal que empieza con un tipo de sección y va a continuar luego a transformarse en otro tipo de sección. Ambos van a fluir en un régimen uniforme. Y me piden determinar el diámetro
del conducto. Necesito determinar este diámetro. Si el material y la pendiente son los mismos. Material y pendiente son los mismos en caso de la sección rectangular y la sección circular. El material y la pendiente son los mismos. Y el conducto circular va a fluir completamente lleno, por lo cual el tirante de la sección circular es la misma que el diámetro. Entonces, aquí una pequeña notita: se alcanza un flujo en régimen uniforme cuando las fuerzas de fricción y las fuerzas gravitacionales se encuentran en equilibrio. Como las dos secciones se encuentran en un régimen estacionario, se mantienen los mismos materiales y la pendiente. Al tener los mismos materiales y la pendiente, las podemos igualar con la ecuación de Manning para el caudal. Entonces, vamos a igualar la ecuación de Manning de la sección rectangular con la ecuación de Manning de la sección circular. Vamos a ver. Aquí. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la ecuación de Manning de la sección circular, rectangular, lo que está con amarillito, y lo que está con celestito, la ecuación de Manning de la sección circular. Ya. ¿Y qué me dice el problema? Que el material en ambos casos es el mismo. ¿Dónde influye el material? En el coeficiente de rugosidad. Y también me dice que la pendiente es la misma. Por lo tanto, elimino las pendientes. Entonces, ¿qué me va a quedar? El área de la sección circular por el radio hidráulico de la sección circular es igual al área de la sección rectangular por el radio hidráulico de la sección rectangular. Aquí estoy igualando el caudal expresado con la ecuación de Manning de la sección rectangular igual al caudal expresado en la ecuación de Manning de la sección circular. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a tener como el área del rectángulo? La sección rectangular sería base por altura, B por B medios, lo cual nos va a dar B cuadrado sobre 2. El área de la sección circular, como es sección llena, el diámetro es el mismo que el tirante, por lo tanto puedo determinarlo como una circunferencia normal. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ese va a ser mi área hidráulica. Y simplemente voy a reemplazar en los datos que tengo. El radio hidráulico va a ser igual al área sobre perímetro. Entonces B al cuadrado sobre 2 más B dividido entre B más 2 veces B medios. Lo cual, terminando nuestras operaciones, me va a dar un valor de B cuarto. Vamos a seguir con amarillo para el rectángulo. Tengo aquí el radio hidráulico de la sección rectangular y el área de la sección rectangular. Y por abajo tengo el área de la sección circular. Y el radio hidráulico, como es una sección llena, trabaja como una tubería, pero que es con presión, no tiene otra presión que no sea la presión atmosférica, entonces de cuartos. Y simplemente reemplazo en la ecuación, en mi igualación anterior del caudales con Manning, ¿no? B al cuadrado sobre 2 por B cuartos elevado a la 2 tercios igual a pi diámetro al cuadrado sobre 4 por
de cuartos elevado a la 2/3. Y de toda esa operación voy a sacar un valor de base que está en función del diámetro. Entonces de ahí puedo yo determinar cuánto va a ser mi diámetro, ¿no? Porque es lo que me pide, determinar el diámetro del conducto si el material es tanto. Entonces el diámetro podría ser B dividido entre 1.18. Aquí queda el problema porque no tengo valores numéricos. Si la base del rectángulo va a ser un cierto valor, entonces mi diámetro de la sección circular va a ser otro valor. Lo importante es ya determinar esta relación que hice con las dos, o que se hizo con las dos secciones. ¿Está bien? Es un problemita de secciones, pero que no tiene una respuesta numérica final en sí, ¿no? No es una respuesta mixta. Ahora, a ver, este ejercicio trátenlo de hacer ustedes. Luego continuamos con este. De todas formas, si no terminamos de hacer estos ejercicios, los vamos a continuar haciendo el viernes. A modo de que vayan practicando para su parcial, porque el examen teórico les voy a dar un cuestionario para que estudien su parte teórica. Sin embargo, las preguntas de la parte teórica van a estar en el módulo. A ver, este ejercicio todavía no lo vamos a hacer, inclusive, porque este ejercicio lo vamos a hacer cuando avancemos secciones compuestas. Este sí es uno sencillo y este también. Traten de hacerlo este ejercicio. A ver qué tal les sale. Aquí tienen que hallar los parámetros hidráulicos. O sea, tienen que encontrar el área, el perímetro, el espejo de agua, la profundidad hidráulica y el radio hidráulico. Es una pregunta tipo examen. A ver cómo les va. Ingeniera, disculpe, ¿Sí? con respecto a los ejercicios, no vamos a ver nada con la variación de la velocidad en el canal, ¿no? Variación de velocidad. ¿En Sí, qué sentido? Lo que en es el variación. que Dígame, siga. en el hecho de que con los coeficientes esos de energía y que según por canal se va, ¿cómo decirlo?, arreglando la velocidad más o menos, porque según supuestamente el canal en distintas partes tiene diferentes velocidades, pero nosotros trabajamos con velocidad media, creo. Ya, sí. El tema de la velocidad todavía no la vemos en estas dos unidades. No sé si ha leído ya la parte, tal vez en la bibliografía, la parte de los coeficientes de velocidad, que son el coeficiente de Boisineck, es beta, y el otro coeficiente es un alfa. Son dos coeficientes que se agregan a la velocidad, a la altura de velocidad. Generalmente esos coeficientes son 1, pero esa parte de la variación de velocidad en la parte teórica la explicamos antes de entrar a flujo crítico.
como les dije al inicio, en este primer parcial analizamos, inclusive para diseño de canales, se analiza con velocidad media. Pero sí, cuando quisieran ustedes analizar un flujo que sea gradualmente variado o rápidamente variado, entonces eso sí tendrían que calcular ese coeficiente. Y tienen su fórmula, ambos coeficientes de velocidad tienen sus fórmulas para poder determinar qué valor se agrega a la altura de velocidad de ese flujo. Pero ahorita trabajamos con velocidad media, que es la velocidad que estamos viendo ahorita, que es la de Manning. Pero sí se analiza el tema de la velocidad. Ya es un tema del segundo parcial, esa parte. No sé si es que a eso se refería. Sí, me refería a eso. Y momentum tampoco va a haber, ¿no? Eso tampoco en este parcial. Esa parte teórica es ya del segundo parcial. Ahorita les voy a mostrar. El segundo parcial. Aquí trabajamos con flujo uniforme permanente. Después viene... Vemos el tema de la variación de presión y variación de velocidad cuando aquí, ¿no? Distribución de la velocidad, esto era lo que le decía. Ni bien terminamos su primer parcial, ya empezamos con esa parte de velocidad. Las velocidades varían a medida que tiene mayor profundidad y obviamente tiene sus diagramas de velocidad por cada sección. Nosotros analizamos esta velocidad media. Esa velocidad media, como le dije, varía dependiendo de la profundidad del canal y dependiendo de la velocidad del fondo, ¿no? Tiene su diagrama de velocidad. Y obviamente, como decía su compañero, las velocidades no son iguales en la sección transversal del canal, sino que varían. Y las podemos calcular a 0.60 de la profundidad generalmente. Y cada sección tiene su diagrama de velocidad distinto. Eso lo vemos despuesito de su examen. Estos son los dos coeficientes, Coriolis y Boisson. No se me adelante mucho. No quiere que le pregunte eso en el parcial. Pero está bien. No, Inge, por eso es que me preguntaba. No, está bien, está bien. Me agrada la inquietud y me hace notar de que están leyendo sus libritos. Pero eso lo vemos después. Ahorita, como le dije, su parcial, aprovechen su primer parcial porque es sencillo. Son elementos geométricos de sección de canal y flujo uniforme o sea, calcular la velocidad media tomando en cuenta los ejercicios que hemos hecho, ¿no? Poder calcular un coeficiente n, o calcular la pendiente, o calcular el caudal, o calcular la velocidad. O calcular mi tirante y. Básicamente eso es lo que vemos en este parcial. El segundo parcial se ven más ejercicios de flujo uniforme, pero también vemos este tipo de la distribución de velocidades. Se ve, es un poco más amplio las unidades que vemos en el segundo parcial. Vamos a ver diseño de canal, bajo qué parámetros. Vamos a ver, o sea, el segundo parcial sí es más amplio. Tenemos que ver coeficiente de rugosidad, secciones compuestas, secciones con dos coeficientes de rugosidad. Entonces, por eso les decía, aprovechen este parcial. Bastante sencillito. Y obviamente tienen que saberlo dominar bien, ¿no? Para lo que viene. ¿Alguna inquietud, consulta?
¿En qué libro lo vio? ¿En el libro de Bente Cho? Sí, que Cabalingo lo que estamos haciendo tenía el título, entonces lo Ajá. comencé a ver y dije yo, miércoles, no sé si iba a entrar o no. Sí, el libro de 28 es bien técnico, tiene hartísimas tablas. De ahí se saca algunas cosas para enseñarles a ustedes. Lo más importante, ¿no? Y ya, bueno, si más adelante quieren ahondar un poco más el tema, y explica bastante técnico. Ahora, hay otros libritos que son más prácticos, que se dedican más a la parte de los ejercicios. Y Sí, porque otros el que son un 28 poco más tiene teoría. muchos ejercicios. Y el 28 no tiene muchos ejercicios, la Sí, no, verdad. es más teoría. A ver, ejercicios. Aquí les vamos a mostrar. El tema por el Moodle no puedo pasarles los libros que tengo. Tendría que crear una carpeta aquí por el Teams y por ahí les voy a enviar, ¿ok? A ver. Los ejercicios, por ejemplo, que básicamente nosotros vemos, que estamos viendo, son de este autor. Es un libro peruano. Aquí van a encontrar bastante ejercicio. Casi todo el libro es de puros ejercicios. Tienen ejercicios resueltos y ejercicios por resolver. Y está dividido sus capítulos básicamente tal como nosotros lo estamos avanzando, ¿ya? Las definiciones, conceptos básicos, flujo uniforme, y luego ya viene la energía específica, lo que es resalto hidráulico, y esto que es flujo variado no lo vemos mucho, y vendría los caudales con compuerta. Entonces su contenido está basado también en este libro. Y aquí sí tienen ejercicio, es menos teoría. Pero obviamente no lo vamos a desmerecer a Bente Show. Todos los libros se basan en Bente Show. Si se fijan esta gráfica, por ejemplo, está sacada del libro de Bente Show. Entonces, como que es el libro mater. Y si quieren ver más ejercicios, los pueden mirar aquí. Aquí hay bastantes ejercicios para resolver y resueltos. Voy a crear la carpetita en el Teams y ahí se los voy a enviar, ¿ya? Pues también pueden encontrar algunos ejercicios aquí. Después hay este otro librito que es más igual la parte teórica. Pues uniforme, tirante, velocidad, energía. Esto es más de tubería. Aquí es tubería y canales, pero no, muy poco habla de canales en este libro. De Arturo Rocha, y este es de, aquí es hidráulica general, igual es algo parecido al de 28. Les voy a enviar algunos libros de aquí para que puedan tomarlos como práctica. De todas formas, creo que tengo inclusive
Una presentación de ejercicios. Examen, no examen. A ver, ejercicios. Aquí algunas guías de ejercicio. ¿Qué he seleccionado de los libros? Estos son los ejercicios de 20 Show. Aparte que lo resuelve bien cortito su explicación, ¿no? La resolución son bien prácticas, son acortadas. No están paso por paso. Y su cuestionario sería este cuestionario que les voy a enviar también para que estudien la parte teórica. Es un resumen de lo que está en sus diapositivas también. Son 42 preguntas. De las 42 entran 10 o 15, creo, al examen. Al examen teórico. El examen teórico vale 40. La práctica 60. ¿Cómo les está yendo con el ejercicio? Inge, Sí. el área 1 me sale 0,8. No sé si estará bien. Lo cual está tomando como área 1. El área 1, 0,8, el área 2, 1,45 y el total sería 2,34. Sí, está bien, 2,34. Está bien su área. Inge, Sí. disculpen que salió el perímetro 3,9. Ya. Redondeado 3,9. Sí, está bien.
Con los otros valores, ¿cómo les fue? ¿Pudieron terminarlo o están en ello? Inge, Sí. una consulta, disculpen. En el valor de donde se multiplica 2 por y, ¿por qué y ahí lo corrigió y ahora vale 1,92? Ah, no, porque fueron los valores que sacaron sus compañeros antes. Ah, ya, ya, pero el valor que tiene y ahí es, como se muestra, 1,38, porque incluso me salen los valores que está ahí del talud de 2,77. Ok, está bien entonces. Muchas No se gracias. preocupe. Sí, lo anterior lo que estaba escrito antes eran los valores que encontraron sus anteriores compañeros.
Inge, ¿cómo supo que 1.20 es como que el radio del círculo? Ah, ya me ubiqué. Nada. Es el ángulo.
Su radio hidráulico le salió 0.6. Cuando lleguen al radio hidráulico, ahí ya termina su ejercicio en un radio hidráulico, profundidad hidráulica. En una profundidad de 0,84 y el radio hidráulico de 0.6. El otro ejercicio que tenemos aquí en la diapositiva es el sencillo, o sea, el ejercicio como que el más sencillo que puede existir porque simplemente es una sección rectangular en la que tengo que calcular el tirante. Y es lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente. Tengo el coeficiente de Manning, la pendiente longitudinal expresada en porcentaje, el caudal, el ancho B y reemplazo en mi ecuación de Manning para encontrar mi tirante Y. Y el siguiente, que se lo van a poder ver en las diapositivas cuando se los envíe. El siguiente también, solo que en la parte de este ejercicio número 24 tienen dos taludes distintos. Tienen un talud Z1 y un talud Z2. Y que aquí lo estoy sacando, Z1 igual a 1.5 y Z2 1.19. Entonces el área, en la parte donde ponen el talud, se suman simplemente los taludes, Z1 más Z2. Entonces B por Y más ZY cuadrado sería B por Y más
un medio de h al cuadrado por z1, z2, ¿ya? Esto viene de la parte trigonométrica. Vamos a ver estos dos ejercicios del día viernes, un poco. Y verlo el cuestionario para su parte teórica, para ver la parte teórica. Entonces, en estos momentos voy a habilitarle el Moodle para que puedan subir este ejercicio. Tenían que hacer hoy día tenemos para el ejercicio número 21 y para que puedan subir en el mismo archivo el ejercicio de la anterior clase. Sería el ejercicio de la tarea de la anterior clase y este ejercicio número 21. Para que lo puedan subir hoy en la noche, más tarde, ¿no? No sé si tuvieran alguna consulta. Si no tienen ninguna consulta, vamos a terminar la clase de hoy día en este punto. Y continuaremos ya haciendo como un repaso general el día viernes. Y una consulta, disculpe, ¿a qué se refiere con repaso? A que vamos a ver si tienen alguna duda ustedes sobre los ejercicios que hemos hecho en todo estas 10 clases que hemos avanzado. O sea, no vamos a avanzar más contenido, a eso me voy, sino que vamos a ver qué dudas tienen ustedes tanto en la parte teórica y en la parte práctica para su examen del día martes. Ya, Inge, muchas gracias, muy amable. No hay por qué. Entonces, si no tienen otra duda más, por hoy vamos a terminar la clase de hoy. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.